Vamos en este instante a contactarnos en vivo y en directo con Luis Pacheco. Él es especialista en Derecho Penal, con quien vamos a conversar sobre esta noticia muy importante que tuvo lugar el día de hoy, la entrega de Alejandro Toledo, el expresidente peruano, a las autoridades estadounidenses en el marco de un proceso de extradición. Estimado Luis, buenas tardes, gracias por estar con la audiencia en América Latina. Le saluda César García. Muy buenas tardes, César. Encantado de estar en tu programa y un saludo fraterno para toda América Latina. Bueno, ante el escepticismo de muchos que pensaban que esto no iba a ocurrir, aparentemente los espacios, las contingencias se le acabaron al expresidente Toledo y terminó entregándose el día de hoy. ¿Qué implica esto y qué va a suceder de aquí en adelante? Bueno, sí, como tú lo has manifestado, se acabaron ya las argucias, se acabaron las tretas, se acabaron todos los recursos dilatorios, ya no hay nada más que decir. El juez Hudson de la Corte Norte del Estado de California ha manifestado que Alejandro Toledo tenía que entregarse. Él estaba con un grillete electrónico, de manera que esto impedía o hacía por lo menos muy difícil que se fugue de las autoridades norteamericanas, así que el día de hoy se ha entregado. Ya se encuentra en este momento tras las rejas en manos de la US Marshal, que es la agencia de los Estados Unidos que se encarga de la persecución y custodia de ciudadanos extranjeros y que siendo fugitivos de la justicia, luego son repatriados a sus respectivos estados para que sean procesados. Aquí en el Perú se le espera a Alejandro Toledo para culminar el proceso judicial que empezó ya hace varios años atrás. Hay que recordar que Toledo se fugó del país cuando se encontraba ya él en pleno proceso judicial, acusado por la comisión de varios delitos de corrupción de funcionarios, entre ellos el delito de lavado de activos y cohecho, donde Odebrecht, esa empresa multinacional, es actriz principal en este proceso, y donde se tenía conocimiento que Alejandro Toledo recibió coimas millonarias, ¿no? Se habla sobre los 35 millones de dólares a cambio de otorgar licitaciones públicas para que esta empresa pueda construir. Así que aquí lo único que queda es que llegue Alejandro Toledo y él rinda las declaraciones finales, está con orden de detención y finalmente se le imponga la sentencia, que es lo único que ya resta en este proceso, que ya está acabado y que no pudo terminar dada la garantía constitucional de que nadie puede ser condenado en ausencia. Así que entonces preveemos que la próxima semana, estando ya aquí en el Perú, esta historia finalmente culmine. Bueno, estábamos prácticamente de las palabras del propio Toledo advirtiendo cuál podría ser su estrategia de defensa. Gira alrededor de una situación de salud en donde públicamente ha señalado que padece de cáncer. ¿En qué medida esto puede señalar otro tipo de proceso para él? Me refiero a la pena que tenga que pagar. Si va a ir al penal de Barbadillo, donde están otros dos presidentes, o si podrá continuar, por ejemplo, en otro tipo de medidas como el arresto domiciliario. Bueno, este es el argumento que él había presentado allá en los Estados Unidos para tratar de retrasar su entrega al Perú, ¿no? En el proceso de extradición. A la larga parece que no fue debidamente demostrado. Si es que fuera cierto que el expresidente padece de algún tipo de cáncer, evidentemente que eso lo tiene que hacer valer en su estadía aquí en el Perú durante la fase final del proceso penal. ¿Esto de qué manera puede implicar alguna reducción de la pena privativa o quizás la imposición de una sanción digamos, de detención domiciliaria?
Es difícil señalarlo porque para ello tendría que, en primer lugar, formarse una comisión médica oficial establecida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú, pero mientras tanto Alejandro Toledo definitivamente tendría que estar en el penal de Barbadillo, de vecino con Alberto Fujimori y Pedro Castillo. De lo que procede de acuerdo al derecho penal en el Perú, ¿cuántos años podrían recaer en las sentencias solo por el caso Interoceánica? Porque hay otro caso que está abierto también en contra del mismo Toledo, ¿no? Hay varios, pero por este caso Interoceánica se le está procesando por 3 delitos, ¿no? Cohecho, lavado de activos y negociación incompatible. Dado el hecho que el proceso ha sido dado bajo las reglas de un concurso real de delitos, es decir, que se han cometido en diversos momentos, la legislación peruana asume que debe haber una sumatoria en cada una de las penas que se impone. En promedio, Toledo podría recibir hasta 30 años, 32 años de pena privativa de libertad. Quiero preguntarte, porque Odebrecht corrompió a todo el mundo, en realidad en la región, afectando a muchos países y a mandatarios. Pero, por ejemplo, en el caso de Toledo es mucho dinero, más de 30 millones solamente alrededor de un dignatario. ¿Cómo procede la justicia en el Perú sobre estos casos? ¿Hay un seguimiento del dinero producto de este proceso de corrupción para poder recuperarlo? Bueno, a ver, dos cosas ahí. En primer lugar, Toledo acaba de lanzar un mensaje a las autoridades judiciales del Perú diciendo de que él no ha recibido ni un solo dólar de dinero mal habido. Pero sus propias palabras lo condenan. Hay una grabación de una conversación telefónica donde él, con groserías incluidas, señala o reclama dónde está el dinero y luego ya se concreta a través del recibo de esas coimas, esos cohechos, con un ex colaborador que él tenía, el señor Maiman, que ya falleció y que fue colaborador eficaz, y que luego como le decimos aquí en el Perú, se pitufeó, es decir, se lavó, así es, efectivamente, a través de paraísos fiscales. Ahora, en cuanto a tu pregunta, si es que hay posibilidad de hacer la recuperación del dinero. Bueno, la legislación peruana establece un procedimiento para la recuperación del dinero, ¿no? La pérdida de dominio. Pero lo curioso que tenemos nosotros aquí en el Perú es que este tema de Odebrecht fue utilizado políticamente por el ex presidente, convertido luego en dictador del Perú tras el cierre del Congreso de la República de manera inconstitucional el 30 de septiembre del año 2019, me refiero al señor Martín Vizcarra, y que unido a los grupos de la izquierda denominada caviar, es decir, esa izquierda farisea, esa izquierda acomodada e hipócrita del Perú, utilizaron el tema de Odebrecht para perseguir a los enemigos políticos, entre ellos Alan García, por ejemplo, que terminó suicidándose, ¿no? Y con el manejo político de una fiscalía que fue manoseada y que hasta el día de hoy sigue teniendo algunos fiscales políticamente dirigidos y que son precisamente los que conducen el proceso de Odebrecht, se llegó a un acuerdo con esta empresa allá en el Brasil, un acuerdo secreto que hasta el día de hoy nadie conoce en el Perú ni en el Brasil, pero de donde se tiene que Odebrecht ha quedado completamente liberada como empresa y a nivel de sus funcionarios, como el señor Marcelo Odebrecht o el señor Jorge Simões Barata, entre otros, han quedado completamente liberados a cambio de supuestas delaciones premiadas que a la larga no han sido tales y que no han servido absolutamente para nada. De hecho, en el Perú hasta el momento seguimos en investigación y hasta ahora ni siquiera hemos pasado a juicio. Entonces, Luis, y este es un tema que me parece que al finalizar nuestra entrevista hay que rescatarlo, porque no solo pasa en el Perú, pasa acá en el Ecuador. Es decir, Odebrecht salió bien librada de este asunto, dijo estos son los corruptos y hasta ahora no hay un solo preso de Odebrecht. Tanta culpabilidad tiene el corruptor como el corrupto.
Así es, efectivamente, ¿no? Y lamentablemente con este acuerdo ultrasecreto, que solamente lo conocen los fiscales políticamente direccionados que siguen manejando este tema. Odebrecht ha salido bien librada juntamente con sus amigos constructores aquí en el Perú, como son la empresa del propio ex dictador Martín Vizcarra, que feliz de la vida anda libre por las calles y haciendo campaña política, y también la empresa Graña y Montero Miro Quesada, una de las familias más importantes del Perú, que concentra en un 82% la propiedad de los medios de comunicación en el Perú. Así que esto definitivamente pues es un enjuague político que ha preocupado mucho ahora con el retorno de Alejandro Toledo aquí al país, donde, conocido su pragmatismo, seguramente él va a querer canjear libertad por delación. Así que entonces ya hay muchos izquierdistas que se están preocupando, y entre ellos también periodistas que se encargaron de destruir la institucionalidad del Perú. Uno de ellos, el señor Gustavo Gorriti, conocido en Panamá por diversos delitos y malas acciones, ¿no? Entre ellos tráfico de armas, falsificación de cheques, bueno, qué sé yo, una serie de cosas. Hay mucha preocupación aquí para esta recua de corruptos que se disfrazaron de luchadores anticorrupción para perseguir a sus enemigos políticos, y ahora con el retorno de Alejandro Toledo, pues la verdad que están muy preocupados y muchos de ellos ya están empezando a irse del país. Muy bien, gracias Luis. Lo veremos la próxima semana cuando arribe y comencemos a saber qué respuestas puede haber desde esta investigación que gira en torno a un Toledo que el día de hoy se ha entregado a las autoridades estadounidenses y que se apresta a retornar para enfrentar la justicia de su país. Buenas tardes, un buen fin de semana. Un gran abrazo para ti.